Hermanos, yo os pido desde lo más profundo de mi corazón que miréis a Cristo y que vuestra determinación, jóvenes, sea Cristo, sea Él. Amén. Recordemos que la semana pasada tratemos de un versículo que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 12, el cual dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Miren, el término violencia, dentro de la connotación del mundo, hace referencia a infringir dolor, a infringir algo que realmente está fuera de lo que está establecido en la ley, ¿verdad? Ejercer violencia sobre alguien, ejercer violencia sobre una nación, ¿entienden? Pero la connotación de este versículo, en este que estamos tratando, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, está hablando en forma positiva. ¿Quién son los violentos del reino? ¿Quién son los primeros, según Jesús, que arrebatarían ese reino? Les dice a los fariseos: las prostitutas y los borrachos entrarán antes que ustedes. Fíjese hasta qué punto le dice a los fariseos. ¿Por qué les dicen eso? El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Quién son los valientes? ¿Quién son los violentos? Aquellos que reconocen su miseria, se arrepienten delante del Señor y deciden vivir una vida por y para Cristo. Esos son los violentos. ¿Quién son los violentos del reino? Aquellos que aman a sus enemigos. ¿Quién son los violentos del reino? Aquellos que ceden en su orgullo por la unidad de la iglesia. ¿Quién son los violentos, hermanos? Aquellos que mueren a sí mismos y mueren a sus resentimientos y a sus raíces de amargura con tal de estar cerca de sus hermanos y estar cerca de su amado Dios. Esos son los violentos que arrebatan el reino. Y hoy en día necesitamos hombres y mujeres de Dios que sean violentos hasta tal punto, como dijo el apóstol Pablo, de morir a sí mismo y estar crucificado conjuntamente con Cristo, para que sean las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, la que se muestre en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Miren, no es lo mismo determinación que obstinación. ¿Me entienden? No es lo mismo determinación que obstinación. El obstinado es una persona necia y caprichosa que sigue haciendo o sosteniendo una idea, aunque sea equivocada. Ese no es una persona determinada. Esa no es una persona determinada. Esa es una persona obstinada. Hermanos, el obstinado es una persona que vive dentro de la necedad, impulsado por un orgullo, una raíz de orgullo dentro de sí, el que lleva a mantener una idea equivocada por encima de los principios bíblicos incluso. Por eso el Salmo 32:9 dice la palabra del Señor. Salmos 32:9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El caballo o el mulo, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan de un bocado, necesitan de unas riendas para poder dirigirles. Hay gente que son como caballos y como mulos, obstinados, sin entendimiento. Hermanos, la diferencia entre una persona determinada y una persona obstinada es que el conocimiento es en base a la voluntad del Señor y no en base a nuestra propia determinación. ¿Entienden? Una persona determinada es una persona que con entendimiento somete su orgullo, somete su propia voluntad a la voluntad del Señor. Esa es una persona determinada a seguir en el camino de Cristo y ir en pos de aquel que ha dado su vida por nosotros, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están aquí en esta mañana? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado: Dios te ha llamado a ser determinada. Díselo. Dios te ha llamado a ser determinada.
Hermano, Dios la ha llamado a ser determinado. Si hay algo que necesitamos en medio de nuestros días, es gente determinada y no obstinada. La necedad es la causa de la obstinación, hermanos. Hay gente tan necia, tan necia, tan necia, que se convierten en mulos. Gente obstinada que no cede a sus ideales ni a sus ideas y que prefieren mantenerse en una actitud equivocada a someterse a la voluntad del Señor. Por eso dice Proverbios capítulo 26, versículo 3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, necesitamos gente. Necesitamos hermanos y hermanas. Yo doy gracias a Dios porque miren, es verdad que somos una iglesia pequeñita. Somos una iglesia que quizá no tengamos muchas virtudes. Pero mire, aquí hay gente con determinación por Cristo. Yo quiero realzar esas virtudes que hay dentro de esta iglesia, en esta hora. Hermanos, independientemente de las circunstancias, aquí en esta iglesia hay gente que está determinada en seguir a Cristo, que se ha convencido de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nada les hace variar de opinión, porque saben que Él es la verdad, y saben que Él es el camino, y saben que solo en Él tienen la vida, hermanos. La marca esencial que distingue a un hombre de Dios digno de llamarse hombre de Dios o mujer de Dios es la perseverancia y la determinación en las situaciones adversas y difíciles. Un hombre de Dios o una mujer de Dios que sea digno de llamarse hombre de Dios y mujer de Dios es un hombre o una mujer que persevera en la determinación en situaciones adversas y difíciles. Hermanos, ¿dónde se ven los hombres de Dios? ¿Dónde se ven las mujeres de Dios? En que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, saben en quién han creído. Que en medio de los problemas familiares, ellos están determinados a que Cristo sea glorificado. Que en medio de los problemas de iglesia, saben que su deber es seguir y mirar a Cristo, porque solamente mirando a Cristo vamos hacia adelante. Amén. Y eso es lo que necesitamos dentro del pueblo de Dios. Nuestro trabajo en la obra del Señor, más que de fuerza, requiere de determinación y de constancia, porque hay gente que presta fuerza por un tiempo, pero las fuerzas acaban. Yo prefiero gente constante y determinante, que tengan claro hacia dónde van, que sepan cuál es su lugar, que sepan cuál es su sitio, hermanos. Hermanos, esta iglesia va hacia adelante y necesitamos de ustedes, necesitamos de hombres y de mujeres que tengan claro que nos dirigimos a Cristo. Amén. Miren, hay a veces, hay un texto que dice, por poco mis pies resbalan viendo la prosperidad de los impíos, pero viendo su fin, viendo el fin de ellos, ¿entienden? Hay a veces que nuestros pies resbalan viendo que otros tienen éxito, ¿verdad? Quizá ganen los impíos medio mundo. Escuchen esta frase. Quizá ganen los impíos medio mundo, pero los constantes y determinados en Cristo poseerán la vida eterna. Quizá los impíos por su sabiduría, por su destreza, ganen medio mundo, pero ¿de qué sirve ganar el mundo si pierden la vida eterna? Por eso el salmista dice, por pocos mis pies resbalan viendo la prosperidad de los impíos. Quizá los impíos ganen medio mundo, pero hermanos, ¿saben quién gana? Mire, la vida eterna es por gracia, pero se requiere constancia para caminar por ella. La vida eterna es por gracia, por medio de la fe, pero se requiere de constancia y se requiere de determinación en seguir a Cristo. La mayoría de los cristianos no carecen de fuerza, sino de constancia y de determinación, porque la Biblia dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces los cristianos no carecen de fuerza, porque tienen el Espíritu Santo. Aunque tus fuerzas flaqueen, el Espíritu siempre, siempre, siempre te dará la fuerza necesaria en el momento preciso. Ahora, ¿sabes de qué carecen los cristianos? No de fuerza, sino de constancia. Hermanos, una gota constantemente golpeando la piedra llega a horadar la piedra.
Una gota de agua ante un material tan duro como una roca llega a horadar la piedra. ¿Por qué? Porque la constancia de la gota hace que el mayor de los materiales sea quebrantado. En esta vida y en el camino cristiano, para brillar se necesita de determinación. Sí, los cristianos debemos de brillar. Sí, hermanos, sí. Los cristianos debemos de brillar. Por eso dice Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de poner aceite. Para dejar que una lámpara esté constantemente encendida, no debemos de dejar de poner aceite. Miren, en el templo constantemente estaban las lámparas encendidas. Pero había alguien que se encargaba siempre de poner aceite en la lámpara, porque no podía estar apagada esa lámpara. Y había una determinación, había una implicación, había una responsabilidad en que la lámpara estuviese encendida. No importa las circunstancias, no importa lo que haya alrededor. Nuestra responsabilidad es que nuestra lámpara esté encendida. Y eso requiere de determinación. 10 vírgenes prudentes, 10 vírgenes insensatas. Cuando llega la voz del amado, dice que se quedaron dormidas y unas de ellas se dieron cuenta de que tenían su lámpara apagada y las pidieron aceite a las que tenían aceite, pero no se lo podían prestar porque si no se quedaban ellas sin ello. Era responsabilidad de ellas mantener la lámpara encendida. Es tu responsabilidad mantener la lámpara encendida de la iglesia. La Biblia dice que todos somos del cuerpo de Cristo y es nuestra responsabilidad mantener la lámpara encendida. ¿Queremos ser una iglesia que brille? ¿Dónde está tu aceite? El aceite es símbolo de unción. ¿Dónde está la unción en tu vida? ¿Cuál es el cristiano excelente, hermanos? ¿Cuál es el cristiano excelente? ¿Ustedes saben que debemos de buscar la excelencia en todo? Dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe buscar la excelencia y ser excelentes para el Señor. El cristiano excelente es el que siempre es fiel y determinado en la esperanza. El cristiano excelente es el que es fiel y determinado en la esperanza. No perseverar es de cobardes. Lo dice la Biblia, yo no lo digo. No perseverar en la esperanza que es en Cristo es de cobardes. Lo dice la Biblia, Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? El día de nuestra esperanza. El día de nuestra esperanza. He dicho, el cristiano excelente es el que se mantiene firme y determinado en la esperanza de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como bien he dicho antes. Hermanos, tenemos la capacitación necesaria por parte del Espíritu Santo para permanecer firmes, para permanecer fieles y para ser determinados. ¿Cuántos lo creen? No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de andar tumbos de un lado a otro. Hermanos, no es tiempo de tomar decisiones a la ligera. No es tiempo de eso. Jueces capítulo 7 versículo 3 dice la palabra del Señor. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000.
el Señor hace una advertencia al pueblo. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Hermanos, esto es para valientes, para gente determinada. No es tiempo de volver y de mirar atrás. Aquel que ha puesto la mano en el arado, dice la palabra del Señor, no ponga su mirada atrás. ¿Cuántos de vosotros hemos tomado esta fe? No te dejes condicionar por lo que escuchas. Sigue a Cristo. Él es el único verdadero, hermanos. Apocalipsis 2:2 dice Apocalipsis 2:2: yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Eso es lo que más me gusta. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Yo conozco que eres determinado. Yo conozco que estás gastando tus fuerzas en vivir para mi gloria. Yo conozco tu perseverancia, que a pesar de que son muchos los problemas que tienes a tu alrededor, sigues al pie del cañón, amparándote en mi bondad y mi misericordia. Soy yo el que te conoce, dice el Señor. Hermanos, mira, da igual. Prueba otra vez, fracasa otra vez, pero por lo que más quieras, no te rindas. No te importe fracasar 20.000 veces, pero por lo que más quieras, si lo tienes claro, no te rindas. Aunque sean muchas las decepciones que lleguen a tu vida, no te rindas. Aunque sean muchos los defraudes que lleguen a tu vida, no te rindas. Aunque te sientas traicionado, no te rindas. Aunque te sientas dolido y tu corazón ensangrentado, por lo que más quieras, no te rindas. Sigue hacia adelante. Enfócate en la cruz del Calvario, hermanos. Sé determinante en seguir a Cristo. Sé determinante en tu compromiso con la iglesia. Sé determinante con la obra del Señor. Sé determinante. No te rindas, aunque las circunstancias sean negativas. Por favor, no te rindas. Podemos cometer muchos errores como humanos, hermanos, pero tenemos que tener claro hacia dónde vamos y hacia dónde caminamos. Miren, el reino de Dios requiere de nuestro más alto nivel de compromiso. Comprender que el reino vale más que cualquier otra cosa. Entrar al reino de Dios con violencia y determinación, es decir no a los malos deseos, decir no a las pasiones desordenadas, decir no al orgullo, decir no a la vanagloria. Entrar en el reino es negarse al estilo negativo de vida que antes vivía cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Es ser agresivo en el servicio a Dios, decidir separarse para Él. Es decidir ser agresivo en una connotación positiva, igual que violencia en una connotación positiva. ¿Quién son los agresivos del reino? Los mismos que he dicho antes. Aquellos que no devuelven mal por mal, sino que devuelven amor por traición. Esos son los agresivos del reino. Yo quiero ser un agresivo del reino. Yo quiero ser un violento del reino. La gente del reino son como niños en su fe, en confianza e inocencia, hermanos. Conocer y obedecer la Biblia, que es la palabra de Dios, es cumplir los deseos de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántos quieren cumplir los deseos de Dios? ¿Cuántos quieren cumplir los deseos del Padre, hermanos? Conocer y obedecer la Biblia, que es la palabra de Dios, es cumplir sus deseos. La integridad y la determinación es un valor deseable, admirable y poderoso. Es mucha gente que admira ese valor, pero no todos obtienen ese valor. Es mucha gente que admira las personas que tienen ese valor de determinación en sus vidas. Es codiciable por muchos, pero no todos poseen ese valor de la determinación. Esa es la realidad, hermanos. La integridad es un valor deseable, puesto que la mayoría quisiera poseerlo. La determinación tanto por lo mismo, a pesar de que no están tratando de adquirirla,
la determinación necesariamente, porque no todo el mundo la tiene. No quieren pagar el precio por ser determinados. Son muchos los que aprecian la determinación en otros, pero ellos no están dispuestos a pagar el precio de la determinación. Porque la determinación es simplemente esto: todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es la determinación. Hay que pagar un precio para ser determinado. Ahora, los que no tienen esa determinación tienen la capacidad de valorarla en otros. En segundo lugar, es admirable al punto de que la gente que no la tiene solo puede admirarla en otro. En tercer lugar, es poderosa porque tiene el respaldo de Dios. Una persona determinada e íntegra tiene el respaldo de Dios. Por eso es poderosa esa virtud y esa cualidad en los cristianos. Cristianos, hombres y mujeres con determinación, son respaldados por el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben por qué vemos tan poca ausencia de poder de Dios en medio de nuestras iglesias? Porque hay gente muy poco determinada a vivir en integridad. Porque va unida una cosa a la otra, hermanos. Dios jamás va a respaldar lo que carece de determinación y de integridad. Esta frase apúntatela. Dios jamás va a respaldar lo que carece de determinación y de integridad. No lo va a respaldar. Dios jamás va a respaldar el matrimonio que carece de falta de integridad y de determinación. Dios jamás va a respaldar la familia que carece de integridad y de falta de determinación. Dios jamás va a respaldar al pastor que carece de integridad y de falta de determinación. Dios jamás va a respaldar la iglesia que carece de integridad y de falta de determinación, porque el poder va unido a la cualidad de la integridad. Los violentos son personas que manifiestan el poder de Dios. El apóstol Pablo era un violento del reino. Pero el poder, las señales seguían al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque era una persona determinada y que vivía en integridad. Mira, que no nos sirve de nada el conocimiento adquirido de la palabra del Señor si solo se queda en conocimiento. Si realmente no lo llevas a la obra diaria, es vanagloria, es vanagloria, es vanagloria. No nos sirve de nada. Cuando hablamos del respaldo de Dios, lo hablamos de múltiples maneras, hermanos. Dios respalda las oraciones de los determinados, los esfuerzos de los determinados, las motivaciones de los determinados, los proyectos de los determinados. Todos son una bendición. ¿Por qué son una bendición los proyectos de los determinados? ¿Por qué son una bendición los esfuerzos de los determinados? Porque se han propuesto a vivir en integridad y para la gloria de Dios. Y todo lo que hacen para la gloria de Dios tiene respuesta del cielo. Y toda la respuesta del cielo es una respuesta poderosa. Yo eso hubiera dicho un amén potente. ¿Estáis aquí de verdad? ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios? ¿Cuántos quieren ser utensilios en las manos del Señor poderosas? Jamás Dios podrá respaldarte sin determinación e integridad. Si quieres vivir la experiencia de ser un utensilio poderoso, determínate a vivir para Cristo. Vuelvo a decir, tengo que resaltar las virtudes de esta iglesia. Llevamos Papa 5 años. Y tengo que decir que en estos 5 años aquí hay gente determinada. Quizás no es todos los que debiéramos. Es cierto, otros están en proceso, es cierto. En otros nosotros no veremos el fruto, es cierto, pero aquí hay gente determinada. Quiero usar un texto de la palabra de Dios para mostrar lo que estoy diciendo, que la integridad y la determinación es admirada y reconocida, aún por aquellos que no caminan en integridad. En Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 17. Mateo 22 del 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro,
Fijaos qué palabra les dice. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Increíble. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Esa era la trampa. Si dice que es lícito pagar dinero al César, te vas a encontrar con los judíos. Si dice que no, te vas a encontrar con el gobierno. Pero nota lo que ellos dijeron. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Vivan los hombres que no se dejan manipular por nadie. Vivan las mujeres que no se dejan manipular por nadie, sino que solo por la verdad que es Cristo. Amén. Si de alguien tenemos que aprender es de Cristo. ¡Oh, qué virtud tenía Cristo! Que los propios que pretendían prenderle en alguna cosa sabían que era difícil. Trataron de ponerle entre la espada y la pared para pillarle en alguna cosa, pero como era un hombre tan determinado, porque aunque era todo Dios, también sufrió y padeció como hombre, hermanos. ¿Te das cuenta que aquellos que no caminan en integridad son capaces de reconocerla en otros? Esta gente no caminaba en integridad, pero sabía valorar la integridad y la determinación de Jesús, ¿verdad? Mira, son muchos los que no caminan en integridad, pero saben reconocer cuando alguien es íntegro. Son muchos los que no caminan con determinación, pero saben reconocer los que son determinados en Cristo. Por eso yo digo que es poderosa, porque es capaz de convencer la conciencia y la mente de aquellos que no viven en la integridad de corazón. Y eso tiene que ver con el respaldo de Dios también. Sus enemigos notaron precisamente algo diferente en la persona de Jesús, porque la integridad y la determinación dejan una huella, y esa huella estaba en su mente. ¿Entienden? Una persona íntegra y determinada deja una huella en la conciencia de los que no viven en integridad y determinación. ¿Entienden? Miren, las personas que no viven en integridad saben reconocer los que tienen integridad, pero también saben reconocer los que no tienen integridad ni determinación. Por eso dicen, para ser como los que están ahí dentro, prefiero estar ahí fuera. Porque son muchos los que están aquí dentro y no viven con determinación e integridad. Por eso dice la Biblia, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ellos. ¿Entendéis, hermanos? Reconocieron que Cristo era veraz, que enseñaba el camino de Dios, que no buscaba favorecer a nadie, que era imparcial. Hermanos, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser veraz. Yo quiero enseñar el camino de Dios. Hermanos, quiero que todas las motivaciones que no sean santas en mi vida desaparezcan. Pero necesitamos que este sentimiento sea generalizado en toda la iglesia. Amén, hermanos. Eso estaba en su mente. Ellos recordaban eso y por tanto tenían una cierta admiración por él. ¿Cuántos reconocen en tu vida que eres veraz? ¿Cuántos reconocen en tu vida que eres una persona determinada? ¿Cuántos reconocen en tu vida de que eres una persona que dices verdad? ¿Cuántos reconocen en tu vida que enseñas el camino de Dios sin añadidos? ¿Cuántos reconocen en tu vida que no buscas favorecer a nadie y que a la mínima de cambio no cedes? ¿Cuántos reconocen en tu vida que eres imparcial y que lo único que buscas es la gloria de Dios? ¿Cuántos lo pueden reconocer? Qué alegría cuando se habla de un hombre de Dios y se les reconoce por sus frutos, no por su nombre. Porque es una persona íntegra, es veraz y es determinada. Miren, con una persona determinada, la Biblia dice no os unáis en yugo desigual. Y esto siempre lo hemos achacado solo al matrimonio, pero la realidad es que habla de toda clase de uniones, incluso económicas, de negocios. No te puedes unir a una persona que no tengas los mismos valores que tuyos cristianos. ¿Entienden? Ahora, si te vas a unir a un cristiano para iniciar cualquier obra, ya sea de negocios o ya sea de cualquier cosa,
procura ver esta actitud en medio de su vida, que sea íntegro y determinado, y todo lo que tocas prosperará. Vamos a ver, ¿qué es lo que le estaba pidiendo Dios a Josué? Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. La palabra que le di a mi siervo Moisés, átatela en tu cuello, y no te apartes de ella, ni izquierda ni derecha, para que todo lo que toques prospere. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Sé determinado, sé íntegro en guardar la palabra que le he dicho a mi amado hijo Moisés. Sé determinado en guardar mis mandamientos, porque se requiere determinación e integridad en hacerlo, hermanos, para que todo lo que toques prospere. Cuando te vayas a unir a un hermano para iniciar cualquier cosa, mira estas dos virtudes y te garantizo éxito. Personas con poca determinación e integridad frecuentemente menosprecian a las personas veraces. Te das cuenta que se reconoce la integridad a pesar que uno no la tenga, ¿verdad? Personas que no tienen integridad ni determinación se sientan en la iglesia y escuchan a un predicar sin integridad y frecuentemente pueden decir, eso es un fraude. Cuando hay aquí en la estrada gente que no vive con determinación y de integridad, ahí habrá personas que digan, eso es un fraude. Porque lo que predica son más nuestros hechos que nuestras palabras. ¿Entienden? Debemos de ser mensajes andantes, Biblias andantes. Porque para que puedan aceptar ustedes el mensaje que se les está compartiendo, tienen que tener en cuenta que mínimamente la persona que se le está compartiendo tiene una responsabilidad de vivir conforme a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? A la vez pueden admirar a las personas que tienen integridad. Miren, estoy a punto de acabar, pero quisiera dejarles estos dos conceptos claros. Personas íntegras y determinadas no dicen verdad solamente, sino la verdad, que son dos cosas diferentes. Porque cuando una media verdad con la intención expresa de ocultar, estoy diciendo una mentira. ¿Entienden, hermanos? Las medias verdades son mentiras. Y las personas determinadas dicen la verdad y buscan la verdad. Que quede claro, las personas que viven determinadas y con integridad son personas muy claras. No sé si ustedes han escuchado alguna vez los debates en el Congreso de los Diputados. Cuando quieren hacer de una mentira una verdad, empiezan a utilizar mensajes y palabras tan políticamente correctas que dan la vuelta a la tortilla y dices, ¿pero qué ha dicho? ¿Entienden, hermanos? Miren, el Evangelio no anda con ambigüedades ni con palabras rocambolescas. El Evangelio es un Evangelio tan sencillo como el apóstol como Juan el Bautista cuando anunció el reino. El que no ha cambiado el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos acercaos. Jesús, ¿cómo comenzó su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercado. Y los discípulos tanto por lo mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha acercados. El mensaje no puede ser manipulado con medias verdades. Si eres íntegro, hablarás con claridad. Si necesitas un laberinto para decir las cosas, es que no eres íntegro. El laberinto es mi intención de ocultar parte de la verdad. La persona íntegra honra sus compromisos, sus promesas y sus palabras. Una persona determinada honra sus compromisos. Si yo te prometo algo, Miguel, ten por cuenta que lo cumplo. Porque he llegado a Cristo. Y si eso era una virtud que antes en el mundo la valorábamos, que decían, ¿quién lo ha dicho? Lo ha dicho fulano, créelo. ¿Quién te lo ha dicho? Lo ha dicho Mengano, créelo. ¿Quién lo ha dicho? La hermana. Si lo ha dicho la hermana, lo hace. Antes en el mundo, cuando vivíamos fuera de Cristo, valorábamos eso, ¿no? ¿Cuánto no más ahora en Cristo? ¿Cuánto no más ahora en Cristo, hermanos? Es más honroso dormir y cumplirlo que dormir y no cumplirlo, hermanos. Fue lo que Cristo dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Yo te pido por favor que antes de prometer algo, pienses en lo que has prometido.
porque debes de cumplirlo. Todo el compromiso que has adquirido con Dios, que has adquirido en la iglesia, por favor, cúmplelo. Cúmplelo. Sea una persona determinada, sea una persona íntegra, hermanos. La persona de integridad y de determinación es capaz de tomar decisiones que desfavorecen su posición o sus propios intereses. Con esto acabo. Las personas determinadas son personas que están dispuestas a desfavorecer su posición o sus propios intereses. ¿Cuántos están dispuestos a perder para que Cristo gane? ¿Cuántos? Miren, si hay alguien, a ver cómo digo esto. Uno de los mayores enemigos de Dios es la razón. La razón nos hace salirnos muchas veces de la presencia del Señor. Nos mantenemos en nuestras razones y nos vamos de la presencia del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué quiero la razón? Que no, hermano, que lo que necesitamos es ceder. La persona íntegra es capaz de tomar decisiones que desfavorecen su posición, sus propios intereses. ¿Puedes creer eso, hermanos? Que sea capaz de tomar una decisión contraria a lo que él desea para favorecer al resto. Eso es una persona íntegra. Eso es una persona determinada. Una persona... Miren, la decisión que tomó Jesús fue una decisión que cuando estaba en el huerto dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Es decir, que tu decisión esté por encima de la mía, para favorecer a muchos. ¿Entienden, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a perjudicarse y tomar decisiones en contra, incluso muchas veces, de lo que deseas, para favorecer a los que tienes a tu alrededor? Deja de ser egoísta. No busques solo tu propio interés. Cede a tus ideales. Permanezcamos firmes en la palabra. Miren, el cristiano toma decisiones no porque le favorecen. El cristiano toma decisiones en base a la voluntad de Dios. Y el no hacer eso es una falta de integridad. Eso es lo que debemos de pensar y meditar. Y es algo que refleja el carácter del cristiano. Yo hoy te quiero invitar a ti. Y te quiero invitar a que reflexiones si realmente vives una vida determinada en Cristo. Y si no lo estás haciendo, vuelvo a repetirte lo que he dicho antes. Mira, vuélvelo a intentar. Aunque te caigas 1000 veces, levántate, vuélvelo a intentar. Aunque tropieces una y otra vez, pero por favor no te rindas. No hagas caso a la voz del diablo que te dice: siempre estás en lo mismo. Si no avanzas, no hagas caso a esa voz del diablo, por favor te lo pido, vuélvelo a intentar. No te rindas de volverlo a intentar. Levántate, siga hacia adelante, iglesia del Señor Jesucristo. No te pares, no te rindas. Vuélvelo a intentar, levántate. Por lo que más quieras, sigue a Cristo. Hermanos, las dificultades son momentos donde se pone en evidencia la determinación y el carácter de los verdaderos hijos e hijas de Dios. Y en momentos de dificultades, nuestra integridad y nuestra determinación se va a poner en evidencia. Yo te pido que cuando venga el momento de la dificultad, a tu familia, a tu casa o aquí a la iglesia, hermanos, podamos reflejar esas dos virtudes: integridad y determinación. Integridad y determinación. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar por que Dios fortalezca nuestras vidas para que podamos vivir íntegros y determinados. Quiero orar para que esta iglesia sea determinada en que la lámpara esté encendida y seamos una luz que pueda ser vista
por todos aquellos que viven en tinieblas.